Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel en Excelsior TV, y tomando en cuenta las implicaciones de este nuevo IEPO, este Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, vale la pena continuarlo o redondear las ideas acerca de las cuales comenté con usted ayer. Uno de los errores que he detectado o que me he dado cuenta, o apreciaciones quizá no completas desde mi punto de vista, es que se piensa que el único objetivo en lo que se refiere a un grupo magisterial de este nuevo Instituto de Educación del Estado de Oaxaca, de Educación Pública, es la CENTE. Yo creo que hay algo más. Mire usted, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del cual la CENTE, a través de la sección 22, forma parte, es también un blanco de esta nueva visión, vamos a ponerlo así, de la relación entre el gobierno federal y los grupos que representan a subgrupos dentro del sindicato del magisterio. Si bien el CENTE no utiliza estrategias violentas, al menos abiertamente, sí es afecto. Recuerden ustedes las relaciones entre la maestra Elbester Gordillo Morales y los presidentes en turno, que había tensiones, había enfrentamientos, a veces públicos y muchas otras veces de manera privada, pero enfrentamientos al fin, donde, si bien no se llegaba a la violencia física, pero sí a la violencia verbal en algunos casos, expresada esta mediante amenazas, señalamientos, cierta renuencia a establecer compromisos o a aceptar políticas públicas en materia educativa diseñadas únicamente o de manera soberana por el Estado mexicano, donde no estaba incluido el CENTE y su dirigencia, específicamente la maestra Elbester Gordillo Morales. Yo creo que con esta decisión que ha tomado el gobierno federal, todas las otras secciones del CENTE, ya no de la CENTE, sino del CENTE, deben poner atención por lo siguiente. El año 2016, durante el año 2016, en 12 estados de la República habrá elecciones locales, gobernador, presidentes municipales y Congreso local. Si bien muchos gobernadores dan gracias de que en sus estados, que gobiernan o en algunos casos desgobiernan, no tenga presencia abierta, fuerte, la CENTE, es decir, la sección 22, que domina totalmente Oaxaca, aun cuando está la sección 29, pero producto de que ellos hasta anteayer manejaban el IEPO, pues aquellos pobres maestros que nunca faltaban y siempre daban clases, se las veían negras. Esperemos que esta situación cambie, pero volvamos a los estados. Entonces, algunos gobernadores utilizaban a estas secciones del CENTE, del sindicato, para obtener ventajas político-electorales. Los utilizaban a veces en combinación con el PANAL, que es un partido que originalmente, dicen, fue creado por la maestra para tener esa institución de su lado, o sea, un instrumento político de su lado, como es un partido. Sin embargo, decía, los gobernadores utilizaban políticamente al magisterio, en algunos casos contraviniendo políticas establecidas desde el gobierno federal, particularmente en los dos sexenios panistas. Esto fue evidente, claro, para quien quisiera ver. Sin embargo, hoy las cosas han cambiado. Tiene el presidente de la República en prisión a la maestra, a la profesora Elbester Gordillo Morales, y según algunos, me cuento yo, por la precaria salud de la maestra, me parece un exceso, una sedicia, mantenerla cuando por la edad ya tendría ella derecho
aun cuando esto está sujeto a la decisión de una autoridad judicial, para irse a su casa y quedar en una especie de reclusión domiciliaria. Mi impresión, repito, es que están exagerando, pero bueno, esa es una decisión totalmente de ellos. Decía al principio, pues, que no solo la CENTE, y añadiría yo la CETEG, son los blancos directos de esta nueva posición del Estado mexicano en lo que se refiere a la educación pública en las entidades federativas. Yo creo, al menos o pienso, sería lo correcto, yo pienso que también en algunos otros estados, particularmente en aquellos donde habrá elecciones, si hay alguna negociación con el sindicato o con las secciones del sindicato en esos estados, las va a encabezar indiscutiblemente, para mí al menos, el gobierno federal. O será a través de la Secretaría de Gobernación, el secretario mismo, o el subsecretario que ya tiene experiencia en tratos con estos bandoleros de la CENTE y la CETEG. Pero ya pienso, otra vez, no será lo mismo a partir de esta decisión. ¿Por qué? La conclusión evidente sería que el gobierno federal se ha dado cuenta que vamos a decir, un ejército de operadores políticos, aun cuando suene medio pomposo este sustantivo, operador político, yo creo que es un capital que va a ser muy útil para la elección presidencial del año 2018. Y dejarlo en manos de los gobernadores sería muy peligroso. Particularmente si tenemos una situación donde el gobierno federal tiene una muy baja credibilidad entre los ciudadanos, si además la economía no ha crecido, está en un estancamiento peligroso, y si tomamos en cuenta algunas proyecciones para este año y para el siguiente al menos, las cosas no pintan mejor. De tal manera pues que para las elecciones del 2018, con este triunfo del candidato independiente, que yo prefiero llamarlos mejor sin partido, en Nuevo León, con la posibilidad de que el año 2016, de las 12 entidades donde habrá elecciones, posiblemente en 3 o 4 haya varios candidatos independientes. En esas condiciones, pues, el brazo político que representa el magisterio, si yo estuviera en el gobierno federal, diría, yo prefiero que esté con nosotros, a que esté con otros partidos. ¿Y cuál es el instrumento óptimo? Pues simplemente mandar el mensaje. Ya vieron lo que hicimos con la CENTE en Oaxaca, pues eso podríamos hacerlo también en otros estados, por supuesto tomando en cuenta situaciones o especificidades de tiempo y de forma. ¿Lo hará el gobierno federal? No lo sé, simplemente estoy elucubrando, estoy lanzando ideas dispersas, pero que de alguna manera, a medida que el tiempo pase, las vamos a ver estas más claras en un sentido o en otro. Hoy, por ejemplo, estamos ante una situación rara, al menos en lo que respecta a la estructura del gabinete o del gobierno federal. ¿Recuerda usted una situación como la actual en los últimos años, 10, 15, 20 años? ¿Recuerda usted que en cuanto se desocupaba una posición, inmediatamente el presidente la llenaba con uno de los suyos o con alguien perteneciente a un grupo político con el que había hecho algún acuerdo o alguna colaboración? Pero hoy tenemos varias dependencias donde no hay el reemplazo del que se fue. El caso más notorio sería la Embajada de México en los Estados Unidos, que ya va para 4 meses y medio sin embajador. Y así puede usted agarrar 2, 3 casos y dice uno, bueno, a ver, ¿qué pasa? Además están puestos importantes. ¿Quién va a suceder al doctor, repito, al doctor César Camacho al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI?
quién va a ser la secretaria general, ya ve, por la cuestión de tener equilibrados los sexos, un hombre y una mujer, pero si no fuere varón el que va a ser presidente, bueno, pues a la inversa tendría que ser una mujer al frente del PRI y un varón al frente de la Secretaría General. Pero eso también, hay otra posición ahí. ¿Quién va a ser el coordinador de esa bancada de 200 y tantos diputados del PRI? Es decir, hay una serie de elementos que sin duda alguna el presidente de la República está conservando para sí eso, para dosificarlo y hacer los nombramientos en el momento políticamente óptimo para su proyecto sucesorio. Y ahí es donde entra ese brazo político probado a favor del Estado mexicano y de su partido casi único, el PRI, durante decenios, que es el magisterio. ¿Qué pensará el secretario general que sustituyó a la maestra Elba Ester Gordillo, el señor Juan Díaz, el profesor Juan Díaz? ¿Se mostrará obsecuente y cederá a todas las presiones que le plantee el gobierno federal o que le demande el gobierno federal? Y si él acepta, ¿los secretarios de las secciones en el país aceptarían de buen grado también? De ahí pues la importancia de lo que está haciendo el gobierno federal en Oaxaca. A ti te lo digo, mi hijo, óyelo tú, mi nuera, o como dice el dicho, o cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. De tal manera que esto podría ser para aquellos vagos que les guste la carambola de tres bandas. Esta ha sido una carambola política de tres bandas. Yo desde afuera veo las cosas con cierto gusto. ¿Por qué? Porque estoy viendo al presidente de la República que dijo en noviembre de 2011, cuando era precandidato, en aquel libro que pocos conocen, muchos menos leyeron, que es Por un Estado Eficaz, por una democracia de resultados. Yo creo que este presidente, este Enrique Peña Nieto que estamos viendo frente a Oaxaca, con esta decisión, es lo que explica por qué muchos votamos por él y lo llevamos a la victoria en el 2012. Espero que ahora sí no nos defraude el presidente y siga por ese camino. A mí no me interesa quién vaya a ser el candidato de su partido. Lo que yo quiero es que cumpla con aquello que prometió y que fue un compromiso. Un Estado eficaz. Una democracia que dé resultados, porque es lo que requiere este país, tanto en lo económico como en lo político, en lo educativo, en lo social. El tiempo prácticamente se agotó. Muchas gracias, muy buenas noches, le agradezco como siempre su presencia aquí conmigo y mañana viernes a ver si tenemos un tema ligerito para terminar la semana, hombre, con tanto mitote por ahí necesitamos algo para aligerar la carga que significa el desastre en el que tenemos sumido a este país. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.